Con el eurodiputado español Manuel Pineda Marín, quien realiza una visita a nuestro país. Refiere el periódico Granma que el presidente cubano agradeció a Manuel Pineda el llamamiento de apoyo a Cuba realizado a su llegada a La Habana y en particular la postura firme que ha mantenido junto al grupo de los eurodiputados de la izquierda en el Parlamento Europeo para detener los intentos de singularizar a Cuba y eliminar el acuerdo de diálogo político y de cooperación que ha contribuido al desarrollo de las relaciones entre nuestro país y la Unión Europea durante los últimos años. El eurodiputado español reiteró su solidaridad con la nación antillana, al tiempo que reafirmó la posición invariable de la izquierda europea en contra del bloqueo de Estados Unidos, principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Hoy inició en toda Cuba el tercer proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Las reuniones se extenderán hasta el 23 de diciembre. El Consejo de Estado acordó reanudar ese proceso debido a la mejoría de la situación epidemiológica. Las rendiciones de cuentas incluyen 4.380 reuniones para informar a los electores sobre las realidades que enfrenta Cuba por el impacto de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano al país. El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, subrayó que la rendición de cuentas es un ejercicio prioritario para el Parlamento cubano, donde se rompen formalismos y se materializa el diálogo con el pueblo. ¿Cómo marcha la preparación de suelo en Mayabeque para iniciar la siembra de papa en el actual mes? Más adelante en esta emisión ofreceremos detalles del quehacer de esos agricultores. El presidente boliviano Luis Arce ofreció un discurso a la nación al cumplirse un año de la toma de posesión en la presidencia del país. Frente al legislativo, Arce dio a conocer los resultados de sus 12 meses de gestión, resaltó la labor de su gobierno para la reconciliación nacional luego del golpe de Estado de 2019 y se refirió a las medidas para la recuperación económica de Bolivia. En este primer año de gobierno, caminando junto al pueblo, hemos devuelto la esperanza, la certidumbre y la estabilidad a las familias bolivianas. En su discurso, Arce subrayó los aportes de su gobierno, la vacunación contra la COVID-19 de un 54,4% de la población del país mayor de 18 años, el bono Juana Zurday para beneficiar a la mujer embarazada, el establecimiento de instituciones deportivas y la mejora del sistema educacional. Arce resaltó los cambios políticos en el país luego del golpe de Estado. Crisis profunda, producto de una ruptura del orden constitucional que devino en masacres, violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias, como lo han establecido de manera clara y contundente informes de expertos independientes, decenas de fallecidos, centenares de heridos, miles de perseguidos e injustamente detenidos. Tras un año de gestión, Arce se enfrenta aún al desafío de la polarización política. Legisladores opositores intentaron interrumpir el discurso de Arce con abucheos y silbatos, mientras que simpatizantes del gobierno coreaban consignas de apoyo al presidente. Este lunes, una coalición de fuerzas opositoras y sindicatos inició un paro indefinido en Santa Cruz, una de las regiones de marcada influencia de sectores conservadores y la clase alta boliviana. Mientras, como parte de las actividades por el primer año de gestión de Arce, sindicatos y organizaciones que no participaron en el paro realizaron marchas y concentraciones de apoyo al presidente progresista en varias regiones del país. Nosotros siempre vamos a estar al lado de nuestro presidente David y Luis Arce Catacora, porque nosotros lo hemos puesto y vamos a seguir adelante, hermana. Estamos en esta marcha apoyando y dando el apoyo a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que nos ha dado un buen informe. Y no vamos a permitir más logias cruceñas, más lugartenientes. Queremos nosotros unidad y unidad para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Arce enfrenta varios desafíos.
una clase alta descontenta con las medidas implementadas por el gobierno y una economía afectada por la pandemia y la gestión del anterior gobierno de facto. En ese sentido, Arce llamó a la población a confiar en el proceso de cambio y profundizar en lo que se ha hecho bien durante este año para encarar nuevos escenarios y dirigir al país hacia la reconciliación, una de las promesas del actual presidente. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el espacio de la Mesa Redonda a las 7 de la noche se retransmitirá por Cubavisión y Canal Caribe la presentación del ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Buenas tardes. Más de 100 personalidades de todo el mundo firmaron una carta en apoyo a Cuba y a su revolución. La misiva surge como iniciativa del periodista español Ignacio Ramonet, Hernando Calvo Espina, escritor colombiano radicado en Francia, de Atilio Borón, sociólogo argentino muy conocido aquí en nuestro país, y de Fernando Buen Abad, un filósofo mexicano. Esta misiva está dirigida a la comunidad internacional y en ella se explica cómo Estados Unidos mantiene contra Cuba un bloqueo por más de 60 años, endurecido con nuevas leyes desde la década de los 90, tratando de cerrarle posibilidades para la compra de alimentos y buscando doblegar a su pueblo por hambre. Tan solo el gobierno de Donald Trump emitió 243 medidas que afectan mucho más a la economía de nuestro país en medio de una pandemia. Precisamente, uno de los promotores de esta iniciativa, me refiero a Hernando Calvo Espina, nos explica por qué esta carta. Hace casi 40 años conozco a Cuba y entre más la conozco, más la quiero, porque Cuba es vida, Cuba es amor, Cuba es soberanía, Cuba es revolución, Cuba es pueblo. Por eso quiero a Cuba. A pesar desde los años 90, cuando salió el periodo especial, me gritaban que era un dinosaurio por continuar creyendo en esta revolución y que aún nos lo siguen gritando a los que aún seguimos creyendo en ella, yo hago y digo como la canción. Entre más me piden que la deje, yo más fuerte la aprieto de la mano. Cuba tiene que seguir en revolución. México anunció hoy una cumbre tripartita en Washington el 12 de noviembre con asistencia presencial de los gobernantes Joseph Biden, de Estados Unidos, y Justin Trudeau, de Canadá, socios del Tratado de Libre Comercio. En conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó que será la 9ª cumbre de América del Norte y le corresponde a Estados Unidos organizarla y ser la sede. Ebrard dijo que hay muchos temas en la agenda, pero el primero y principal es el relacionado con la pandemia de COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Será la primera reunión presencial con Biden y Trudeau y también la primera a nivel de jefes de Estado en 5 años. La lava procedente de un desborde de la colada inicial del volcán de La Palma llegó al mar este miércoles en el entorno de la playa de Los Guirres, según informó el Ministerio de Transporte y Movilidad del Gobierno de España. De acuerdo al último informe del Departamento de Seguridad Nacional, actualmente siguen activos varios centros de emisión con actividad variable y no se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal dentro de la zona de exclusión. Desde que el volcán La Palma entró en erupción el pasado 19 de septiembre, se han visto ya afectadas por la lava 988.027 hectáreas, mientras que la anchura máxima entre coladas exteriores se mantiene en 3.100 metros. Y en Venezuela avanza hacia las elecciones regionales y municipales el próximo 21 de noviembre. Las expectativas crecen entre sus habitantes, mientras la capital, Caracas, es una de las plazas más disputadas. Esta es una muestra de cómo avanza la campaña electoral entre el chavismo y las fuerzas opositoras que se disputan el poder.
Ella es la candidata del bloque revolucionario, Carmen Meléndez. Está optando por uno de los ayuntamientos más importantes del país, la alcaldía de Libertador, la capital de Venezuela. Mantener la revolución atacada internacionalmente con el bloqueo económico y desestabilizaciones políticas es el gran desafío. Y aquí saludando a nuestro pueblo, una campaña prometedora, una campaña donde estamos construyendo el triunfo del 21 de noviembre. Con nuestro pueblo en las calles estaremos por todos los rincones de Caracas. ¡Saludos! El mismo terreno lo disputa Tomás Guaniba, candidato de la llamada Mesa de la Unidad, el bloque de partidos políticos apoyados por Estados Unidos, que promovieron desde sanciones económicas ilegales, intentos de golpe de Estado hasta magnicidio. Y los que antes no quisieron participar en las elecciones apostando una salida violenta, ahora se aferran al voto. Nosotros vamos a respetar lo que el pueblo decida. La gente necesita votar y elegir. Si el pueblo vota y elige, lo que el pueblo diga es lo que se va a hacer. Y en definitiva, pedirle a todos que vayan a votar. Bueno, aquí hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro convocó a la unidad y al diálogo entre todos los venezolanos, independientemente de esa posición política que puedan tener, y como llamado a la defensa de la soberanía nacional. Así termino, ahora continúen con otras informaciones. Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y viceprimeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca e Inés María Chapman evaluaron en Guantánamo varios proyectos de interés económico y social para la provincia y el país. Los incentivos para el inicio de la zafra azucarera, la construcción del trasvase norte-sur, la reanimación de viales y alcantarillados, así como la puesta en marcha de una planta de residuales, estuvieron entre los objetivos de la visita, que contó además en la zona del trasvase con la presencia del general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espilosa Martín, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde esa provincia oriental tenemos el siguiente informe. El inicio de la zafra azucarera en Guantánamo con el compromiso productivo de sus trabajadores fue objeto de intercambio del miembro del Comité Central del Partido y viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, quien se preocupó por el estado de las maquinarias del central Argeo Martínez, único ingenio activo de la provincia, la creación de los colectivos cañeros para garantizar la productividad y la atención al hombre con los sistemas de pago. Tapia Fonseca se interesó por el programa de crianza de cerdos en la finca La Esperanza, en un contexto económico complejo, con el incentivo de alimento animal garantizado con la materia prima local. Se interesó por la aplicación de la ciencia e innovación en la fábrica de pienso Héctor Infante para la fabricación de pienso líquido y sólido, la producción de hidroforraje y microorganismos. De interés gubernamental por su impacto económico y social es también la construcción del trasvase norte-sur desde el río Toa hacia el valle de Guantánamo, obra en ejecución que beneficia a 200.000 guantanameros y 20.000 hectáreas de tierra seca y que fue evaluada por el general del Cuerpo de Ejército Ramón Espilosa Martín, viceministro primero de las Fuerzas Armadas, y la miembro del Comité Central del Partido y viceprimera ministra Inés María Chapman, quien además chequeó las redes de acueducto y alcantarillado y la reanimación de las calles del Consejo Popular San Justo, donde residen 24.000 pobladores. Más de 20 millones de pesos se han ejecutado en esta obra y alrededor de 12 a 16 millones de pesos en moneda libremente convertible. Es una fuerte inversión porque también está la planta de tratamiento de residuales y hay que trabajar en el alcantarillado y en el tema de los viales, darle una base pétrea a esta zona, que no es el vial que esperamos completamente, pero por lo menos mejora la situación que tiene. En unidad todos, poniéndole corazón a lo que estamos haciendo para culminar todo esto. Hacer uso eficiente del potencial acuífero del nororiente cubano permitirá generar energía renovable, aspectos estratégicos del desarrollo local, pero sobre todo resolver una situación social imperante en Guantánamo desde hace varios años. El camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguimos con otros temas. Para potenciar el programa alimentario cubano, los agricultores del municipio mayabequense de Melena del Sur priorizan la preparación del suelo con el propósito de iniciar la siembra de papa en el actual mes.
La preparación de suelo para iniciar la siembra de papa avanza en campos de Melena del Sur en Mayabeque como uno de los polos productivos más importantes del país. En estos momentos nuestra empresa se encuentra alistando, tienen esto ya 53 hectáreas que están ya listas para comenzar a partir del día 11, empezar a recibir ya del frío de aquí mismo de la provincia de Mayabeque, ya la papa nacional y también ya la entrada de los barcos con la papa importada. Los agricultores sembrarán más de 300 hectáreas destinadas al sistema alimentario cubano. Tractores e implementos agrícolas garantizan las atenciones agrotécnicas a los suelos. Se está haciendo una buena preparación de tierra, tiene buena calidad la papa en el frío y haciéndole todo lo que hay que hacerle a la papa debemos tener buenos resultados. Los suelos ferralíticos rojos de Melena del Sur contribuyen con el laboreo y al desarrollo de la campaña en el afán de aportar alimentos al pueblo. En Mayabeque, Elvis Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Observen en esta imagen de satélite cómo tenemos una ampliación de la zona de nublado que estaba sobre el oriente del país. Ahora comienza a aparecer este sistema aquí de niveles medios que incentiva la aparición de nublados altos sobre casi todo el centro y el oriente del territorio nacional. Hay que dejar bien claro que estos nublados que están aquí son los restos de lo que fuera la vaguada frontal. Han producido lluvia, continuarán dando lluvia o produciendo lluvia en el oriente del país, donde serán más numerosas hoy en Granma y Santiago de Cuba en horas de la tarde y hasta el anochecer. Los acumulados no han sido significativos, esperemos que hoy en la tarde llueva un poco más en Granma y Santiago de Cuba. El resto del territorio nacional, cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado, ligeras condiciones invernales que han llevado la temperatura mínima hasta 11,5 grados Celsius en Bainoa. Mis amigos, la tarde de hoy también será fresca con valores máximos entre 27 y hasta 30 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro del país. Para el fin de semana tendremos un refuerzo de las ya existentes condiciones invernales cuando al territorio nacional el sábado en la tarde llegue un nuevo frente frío. En el pronóstico entonces para hoy, cielo con abundante nubosidad en casi todo el territorio nacional. La mayor probabilidad de lluvia estará en el oriente del país con algunos chubascos y lluvias hasta el anochecer, que en el resto del territorio nacional serán aislados. En la noche, bueno, alguna disminución de la nubosidad, eso traerá como consecuencia que la temperatura, la sensación térmica baje algo en el occidente y el centro, se mantenga algo elevada en el oriente, donde puede continuar lloviendo en zonas de la costa norte de Holguín y de la provincia de Guantánamo. Las temperaturas, bueno, observen las máximas entre 26 y 29 grados Celsius, occidente y centro, superiores en el oriente, claro está, pudiera llegar hasta 30 grados Celsius apenas en el oriente del país. En la noche las temperaturas estarán entre los 17 y 20 grados Celsius, o sea, bajando la temperatura desde el final de la tarde, llegará a 17 en algunas localidades, pero en el oriente todavía pudieran estar en el entorno de los 25 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste al este ahora en el occidente del país, de región nordeste en el resto, las velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. En el mar se mantiene el oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz en la suroriental. En el resto del litoral sur, la mar tranquila. En resumen, mis amigos, se mantienen las lluvias en el oriente y las temperaturas mucho más frescas en el occidente y el centro del territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz. Por favor, cuídense mucho y hasta mañana. Lograr encadenamientos productivos dentro de la industria nacional es una de las prioridades para el desarrollo económico del país. En Villa Clara comenzó desde hoy una feria de negocios que busca crear y fortalecer los lazos entre el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el sector empresarial. De inmediato establecemos comunicación con nuestra corresponsal en esa provincia, Griselis Moreno, quien nos amplía el informe. Buenas tardes, Griselis, adelante. Sí, saludos para ustedes también desde el centro de Cuba, desde la provincia de Villa Clara. Nos encontramos hoy en el recinto ferial Expocentro de la ciudad de Santa Clara, donde se está desarrollando la ronda de negocios y comercialización 2021-2022, denominada de la creación al encadenamiento.
Esta ronda de negocios está organizada por el gobierno provincial en nuestro territorio a través de su Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración. De conjunto, pues con la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara. ¿Quiénes participan? Un grupo de empresarios interesados en establecer vínculos, negocios sobre todo, con estos artistas y creadores de nuestro territorio. Más de 90 grupos de creación están representados hoy en este recinto ferial que estará activado hasta el próximo día 14 de noviembre. Y están representadas pues todas las manifestaciones. Tenemos textiles, calzados, muebles, restauración, artes plásticas y puede encontrar aquí objetos desde lo más artístico hasta lo más utilitario. Se espera sobre todo que de aquí pues salgan nexos, como ya decíamos, de comercialización, de encadenamiento productivo y también de sustitución de importaciones por parte de las empresas de nuestra provincia. En próximos espacios informativos tendremos más detalles acerca de esta ronda de negocios que se desarrolla aquí en Villa Clara. A finales de septiembre último, el Ministerio de Economía y Planificación aprobó las primeras empresas privadas cubanas. Se estima que esos nuevos actores económicos generen un total de 5.893 nuevos empleos en la economía. Sin embargo, las dificultades en el sector no son pocas. El siguiente reporte de Arlet Basayo tiene los detalles. Carlos Luis Menéndez es un apasionado de su trabajo. La aprobación en Cuba de las licencias de trabajador por cuenta propia le permitió empezar su propio camino en el mundo del chocolate, hasta que en el 2019 pudo crear La Chocolatera. Actualmente, uno de los tantos negocios que opera bajo esta licencia, pero que por el número de sus trabajadores y su organización es considerada una MIPYME. Menéndez deberá actualizar su estatus legal antes del plazo de un año. Para él, esta es una nueva oportunidad para su negocio. Y además una necesidad que tenemos por las características de nuestro producto en sí. Es de vital importancia el encadenamiento productivo y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. El sueño de Menéndez es producir sus chocolates con pasta de cacao cubano. Nos confiesa que a pesar de sus gestiones con empresas estatales, no ha podido producir ni uno solo de sus productos con materias primas cubanas. Actualmente, el 90% son importadas. Menéndez señala que hoy está haciendo un producto que es hecho en Cuba, pero no es cubano. No hemos tenido acceso a muchas de las materias primas que en ocasiones conocemos que a lo mejor se exportan, por ejemplo, y hoy podemos estar pagando una moneda fuerte y podemos dejarla y hacer un producto final. Una materia prima que sale, quizás aquí hacemos un producto final y le damos otro valor agregado y estamos dando empleo. Diversificar la oferta a la población es uno de los objetivos que trae la implementación de la nueva Ley de MIPYMES cubana. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha expresado el compromiso del gobierno con el funcionamiento eficiente de todos los actores económicos. No es que a nosotros nos toque entonces proteger al sector estatal y bueno, el sector no estatal que se la arregle como pueda, ¿no? No es ese el papel del gobierno. Somos tan responsables porque funcione eficientemente una empresa estatal como porque funcione eficientemente el sector no estatal. Y porque todos somos el modelo. Lograr el encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos para lograr exportar productos finales es un reto en el nuevo panorama económico del país. El problema es entender bien qué cosa es micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, tienen más flexibilidad, pero también son micro, son pequeñas y son medianas. Si la lógica es que tú como Estado lo que busques es que la micro se convierta en pequeña, la pequeña se convierta en mediana. ¿Por qué? Porque eso implica que crece la economía e impacta en la economía. Para eso entonces tú tienes que buscar un régimen tributario, un régimen financiero, etcétera, que ayude, que fomente, que propenda justamente a eso en conjunción, logrando articulación, logrando encadenamiento, etcétera, con el sector privado, el resto del sector privado, con el sector cooperativo, con la empresa estatal, etcétera. Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Planificación cubano aprobó 416 solicitudes de MIPYMES en todo el país. Son 397 privadas y 9 estatales quienes ya enfrentan el desafío de la independencia. Arlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Para la detección de la COVID-19 en Cuba, durante la última jornada se analizaron 16.993 muestras de PCR, de las que 413 resultaron positivas al SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud Pública lamentó el fallecimiento de 4 pacientes a causa de esa enfermedad. La provincia con el mayor número de muestras positivas fue Camagüey, con 92 nuevos pacientes diagnosticados con el virus, seguida por Holguín con 84 y Santi Espíritus con 55. Precisa el sitio web del Ministerio de Salud Pública que permanecen 2.386 casos activos en el país, de ellos 2.316 con una evolución clínica estable y otros 70 pacientes se atienden en las terapias intensivas. Colaboradores cubanos del sector de la salud ofrecen sus servicios en las zonas fronterizas y de difícil acceso de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta uno de esos lugares llegó nuestro equipo de corresponsales en ese país para ofrecernos un primer acercamiento al tema. Para conocer los detalles, establecemos ya comunicación con el periodista Yanni López Brito. Saludos, Yanni. Gracias, el saludo para el colectivo del noticiero del mediodía. Me encuentro en el estado Delta Amacuro, en la República Bolivariana de Venezuela. A mis espaldas, el río Orinoco, uno de los más importantes de Sudamérica. Llegamos hasta aquí tras las historias de colaboradores cubanos de la salud, quienes atienden a poblaciones indígenas. Son comunidades que defienden una cultura heredada de quienes le precedieron. Viven de las riquezas del río, de la recolección, de la agricultura. No pueden separarse del Orinoco, por eso crecen junto a su orilla. Pueblos indígenas que habitan esta región fluvial en el estado venezolano del Tamacuro reciben hace más de una década el apoyo de colaboradores cubanos de la salud. Fidel siempre dijo que la juventud debería dar el paso al frente. Aquí estamos cumpliendo con esta gran misión de un lugar fronterizo de difícil acceso, donde son personas indígenas que no tienen la posibilidad de acceder al servicio de salud y nosotros estamos aquí ayudándolos, brindando nuestro mejor servicio para que ellos tengan una vida mejor. Y siempre, como dijo Figuera, había que tener sentido del momento histórico y estamos aquí de una forma u otra apoyando nuestra revolución y apoyando al pueblo bolivariano de Venezuela. En estos lugares de difícil acceso, bañados por las aguas del Orinoco, especialistas de la medicina cubana ponen en alto el nombre de su país y son protagonistas de historias inolvidables. Esperen próximas emisiones informativas, otros detalles sobre el desempeño de los colaboradores cubanos de la misión médica aquí en el estado del Tamacuro. Soy Yanni López Brito, hasta un próximo encuentro. Y en los minutos finales, este noticiero les ofrecerá detalles del arduo trabajo de los educadores cienfuegueros en aras de eliminar las secuelas emocionales causadas por la pandemia en los niños. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública entregó a la Fiscalía General de la República la condición de colectivo distinguido nacional por 5º año consecutivo y la placa aniversario 60 del gremio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública le otorgó por 5º año consecutivo la condición de colectivo distinguido nacional a la Fiscalía General de la República, reconocimiento que en representación de los jóvenes y el resto de los trabajadores de la institución recibieron la secretaria general del Comité de Base de la UJC y su homóloga del Buró Sindical. Por los méritos alcanzados igualmente y la consagración de los trabajadores de la Fiscalía, Yaisel Pieter Terry entregó la placa aniversario 60 a la secretaria general del Comité del Partido, Senia Ferrer Mora, y a la secretaria general del Buró Sindical, Yagnara Correa Laborí. Asimismo, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, Yaisel Pieter Terry, entregaron la distinción Enrique Jardávalos a 6 trabajadores de la Fiscalía con 20, 25 o más años en el sector, que durante ese tiempo han mantenido una actitud destacada.
Por los 60 años al servicio de la revolución, la Fiscalía General de la República entregó el meritorio reconocimiento al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública. Ustedes juegan un papel fundamental en la defensa de la legalidad socialista y en la defensa de los principios que defiende esta revolución. Es por eso, por el trabajo realizado, por lo que significan para nuestros sindicatos, por lo que significan para nuestro pueblo, que le hemos entregado las máximas condiciones de reconocimiento que otorga nuestro organismo nacional, que es la condición de distinguido nacional y es la placa conmemorativa 60 aniversario. Muchas felicidades para todos ustedes, éxito y que siempre viva la revolución cubana. ¡Patria muerte! Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana recibieron hoy al doctor Carlos Leonardo Vázquez González, el conocido agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado. En el Teatro de la Escuela de Medicina Victoria de Girón sostuvieron el emotivo encuentro que devino homenaje en el contexto de la jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana. Los jóvenes estudiantes conocieron detalles de cómo el doctor Carlos se convirtió en el agente Fernando para preservar la seguridad del país, del sacrificio y la entrega que demanda una misión como esa y del honor que encierra servir a la patria. Junto a ellos, los doctores José Manuel Collera, Eduardo Zagaro González y Pedro Luis Vélez Martínez, todos también agentes de la seguridad del Estado en diferentes etapas de la historia de la revolución. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presentador del programa Hacemos Cuba, Humberto López, condujo ese intercambio con los jóvenes que hoy se preparan para integrar el ejército de las batas blancas que tanta gloria le han dado a nuestra nación. Sobre ese encuentro se ofrecerán otros detalles en próximas emisiones informativas. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba varios elementos que demuestran la operación de injerencia y desinformación del gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en nuestro país y provocar inestabilidad en la nación. El eje central que sigue el gobierno de Estados Unidos es tratar de mostrar a Cuba como un Estado fallido, afirmó el canciller cubano. Incluye más de 60 sanciones aplicadas durante la pandemia, tomando al virus como aliado y haciendo más genocida y extraterritorial su bloqueo. Dijo que es una operación que se organiza desde el territorio de Estados Unidos en lo fundamental y que se conecta con personas de un pasado terrorista. El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses, intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo, en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social. Que generen, sabe el gobierno de los Estados Unidos, que con sus acciones pretende y provoca acciones de inestabilidad y de violencia. Pretende alterar la paz de nuestro país. El canciller cubano señaló que el financiamiento federal de los Estados Unidos para la guerra contra Cuba se ha incrementado y fluye de manera permanente. Hoy se dirime si existe para Cuba el derecho a defender la paz y su tranquilidad ciudadana. Son 29 declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del Congreso de esa nación, solo desde el 22 de septiembre, casi una diaria, dirigidas todas a alentar, orientar, instigar a acciones de desestabilización en nuestro país. El canciller cubano afirmó que la política del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba es inhumana, disfuncional y costosa. No permitiremos, obviamente, que se invoque la Constitución para violentarla, ignorarla o destruirla. Por supuesto que nuestro pueblo continuará haciendo los mayores esfuerzos para sortear las dificultades económicas que todas nuestras familias hoy padecen. Lo haremos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo,
pensando en nuestros propios recursos, sabiendo que nuestra economía ha demostrado ser resistente y viable, sabiendo que hemos sobrepasado momentos peores, mucho más críticos, y por supuesto que impediremos cualquier tentativa de injerencia, intervención humanitaria o cualquier forma de intervención contra nuestra independencia y nuestra soberanía, que durante 60 años hemos defendido y defenderemos al precio de nuestras vidas. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En próximas emisiones se compartirán otros momentos de esta presentación del canciller Bruno Rodríguez Parrilla ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Reiteramos que hoy, en el espacio de la Mesa Redonda a las 7 de la noche, se retransmitirá por Cubavisión y Canal Caribe esa presentación del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. La Selección Nacional de Fútbol de Cuba enfrenta esta noche a Nicaragua en el primero de los dos partidos amistosos que están pactados para esta semana de fecha FIFA. El seleccionado de Pablo Elier Sánchez realizó hoy el segundo entrenamiento en la capital nicaragüense tras un accidentado proceso en el que varios jugadores no llegaron a la sede del partido. Sobre esta situación, la Asociación de Fútbol de Cuba publicó un comunicado donde explica que la convocatoria se ve afectada por varias ausencias debido a diferentes causas. Por limitaciones relacionadas con las aerolíneas, no podrán asistir los jugadores Sandy Sánchez, Dariel Morejón, Elier Pozo, Carlos Vázquez y David Incherti. No estará además Jorge Luis Corrales porque su pasaporte se encuentra en renovación, y tampoco asistirá la estrella del equipo, Onel Hernández, quien presentó novedades familiares y pidió su liberación para esta fecha FIFA. El canal Tele Rebelde transmitirá estos juegos del equipo Cuba de forma diferida en un horario que informará oportunamente, dependiendo de la calidad con que reciba la señal internacional. El antecedente más cercano es una victoria cubana en Nicaragua por 1-0 en noviembre de 2019, con tanto de Michael Reyes. De nuestro pasatiempo nacional, el manager del equipo de Cienfuegos, Alain Álvarez, ahora participa como uno de los entrenadores de la preselección nacional juvenil de béisbol, que se prepara en el Estadio Latinoamericano para los Juegos Panamericanos de la categoría. Sobre su nueva misión, conversó con nuestro compañero Aurelio Prieto Alemán. Estamos acá realizando la preparación con vista al Panamericano en Colombia, con un grupo de muchachos jóvenes con mucho talento y con unas deudas de juego, déficit, producto de todo lo que pasamos, pero sí son muchachos con talento. Tiene como característica, una de las fortalezas que tiene es que son atletas versátiles que pueden desempeñar varias posiciones, teniendo en cuenta la integración del equipo, que son los 22. En cuanto a las relaciones, muy bien, los muchachos están muy motivados, con mucho deseo de hacer la tarea, con mucho deseo de demostrar lo que pueden, y bueno, esto también se irradia en el colectivo de dirección. Estamos no solo los que vamos a participar en eventos, sino otro grupo también de apoyo de figuras que dieron mucho por este béisbol y hoy cuentan con una excelente preparación y tenemos una excelente comunicación, interrelación, y bueno, entre todos apoyar este trabajo para que salga nuestro béisbol adelante. ¿Qué te parece la dirección de Ariel? Muy bien, me parece que Ariel, a pesar de que Humana es joven, ya ha mostrado que ha tenido resultados, sabe cómo llevar un equipo, sabe cómo unificar sobre todas las cosas, y entre todos hemos hecho un buen elenco, un buen equipo, y nos sentimos satisfechos por el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Y para ti qué representa estar aquí? Para mí es una gran satisfacción tener la oportunidad, por primera vez estar en una preparación de un equipo nacional, participar en un evento. Pienso y me preparé para aportar todo lo que pueda, y bueno, también aprender mucho, porque junto a todas estas figuras y entrenadores de tanta calidad que tenemos por acá, se puede siempre aprender y bueno, de esta manera desarrollar un poquito más nuestro trabajo. Continuamos con béisbol. Los jugadores cubanos contratados bajo el amparo de la Federación quedaron fuera de la postemporada del béisbol japonés, pero aún compiten cubanos en los playoffs. En la Liga del Pacífico, el inicialista Rangel Ravelo conectó un doble en 3 turnos al bate para liderar el triunfo de los Búfalos de Orix sobre los Marinos de Chivalot, 1-0. Por los derrotados, Adeini Echevarría se fue de 3-1 ante Yoshinobu Yamamoto, el mejor lanzador de la liga en la temporada, quien lanzó una blanqueada en este juego de playoff. De esta manera, Orix toma ventaja de 2-0 en la serie al mejor de 7 encuentros.
En más de cubanos por el mundo, esta tarde el Valencia Basket de Jaciel Rivero disputa su tercer encuentro de la fase de grupos de la Eurocup, cuando enfrente al Virtus Bologna de Italia. Estaremos atentos a la actuación de Rivero, quien ha firmado un gran inicio de competición. En el partido más reciente, el ala pívot habanero encestó 16 puntos contra el Gran Canaria en la tercera fecha. Rivero, como ven, suma 39 unidades, 8 de 13 en tiradas libres, con 13 rebotes y más 43 de eficiencia en 3 partidos en la Eurocup. Y regresamos con notas de fútbol, pues esta semana también se disputan las eliminatorias sudamericanas con un partidazo entre Uruguay y Argentina en el Clásico del Río de la Plata. Un choque muy importante para la Celeste, que llega con 8 bajas por lesión y necesitados de puntos para clasificar de manera directa al Mundial de Qatar. Con el equipo casi completo, incluido el goleador Luis Suárez, la selección uruguaya se prepara para medirse con Argentina en Montevideo el próximo viernes. La Celeste, que entrenó en la cancha de césped sintético y luego se pasó al césped natural, solo espera la llegada desde Estados Unidos del delantero de Los Ángeles Fútbol Club, Brian Rodríguez, el portero Fernando Muslera, el zaguero José María Jiménez, los centrocampistas Matías Vecino, Mauro Arambarri, Fernando Gorriarán y Manuel Ugarte, y el delantero Jonathan Rodríguez ya están bajo las órdenes de Oscar Washington Tavares. Esta nueva preparación de la Celeste se da pocas semanas después de que estuviera en tela de juicio el ciclo Tavares y se especulase con el cese del entrenador más longevo de cuantos ocupan un banquillo internacional, con más de 15 años a sus espaldas. A falta de pocas fechas y con Uruguay en puesto de repesca, las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidieron confiar en el cuerpo técnico. Uruguay recibirá en casa a Argentina el 12 de noviembre en el Estadio Campeón del Siglo a las afueras de Montevideo, mientras que el 16 se medirá con Bolivia en la altitud de La Paz. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Y más de 200 diplomáticos estadounidenses fueron afectados en varias partes del mundo con síntomas de lo que Washington insiste en llamar síndrome de La Habana. Prestigiosos científicos estadounidenses, canadienses y de Nueva Zelanda se reunieron en marzo de 2020 en la capital cubana para analizar qué estaba sucediendo y concluyeron que los supuestos ataques no existieron, pero el tema se sigue manipulando. Conozca más en el siguiente reportaje. El pasado 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, firmó y convirtió en ley un proyecto impulsado por el Congreso en apoyo a los afectados de lo que se conoce en Estados Unidos como el síndrome de La Habana. La norma establece que Washington tiene la obligación de ayudar a quienes han sufrido mareos, dolores de cabeza, falta de capacidad de concentración y algunos, este sonido. Cuando el 17 de febrero de 2017, el entonces encargado de negocios estadounidenses en La Habana trasladó al MINREX una queja sobre supuestos ataques contra su personal y que teóricamente se producían desde noviembre de 2016, recuerda el doctor Michel Valdés que Cuba creó de inmediato un equipo de expertos que se movilizó a investigar. El equipo cubano que investigó esto, primero un equipo que se creó por investigadores de la policía, del Ministerio del Interior. Posteriormente, una comisión que se creó por la Academia de Ciencias. Llegó primero, desecha la idea de que haya algo que se llama un arma sónica que a distancia puede dañarle el cerebro a una persona. Porque no hay ninguna evidencia en nada de lo que se ha dicho de que haya un daño del cerebro. Y en segundo lugar, si hubiera algún tipo de arma que produjera algún tipo de sonido alto, de gran intensidad, primero dañaría de forma, destruiría el oído medio, destruiría el oído interno. Nada de eso se verificó. Es más, las personas con pérdida auditiva en este grupo de diplomáticos que fueron después reportados en artículos científicos, hay la información de que tenían las pérdidas auditivas incluso antes de llegar a La Habana. Ese mismo año de 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno de Cuba de lo que su personal calificó como ataques acústicos o sónicos contra sus diplomáticos en La Habana y anunció desde Miami la regresión de las medidas adoptadas por la administración de Barack Obama que intentaban acercar a los dos países. Para el investigador estadounidense Peter Korblum, fue la prensa internacional quien favoreció la frase síndrome de La Habana creada por un bloguero en Bélgica. Estoy de acuerdo con el doctor Michel Valdés
en la Academia de Ciencias Cubana que esa designación no es apropiada. Repito, la frase Havana Syndrome no es apropiada. Hay evidencia de casos con agentes de inteligencia de los Estados Unidos que han sido dañados en países antes de los casos en Cuba, y obviamente ahora hay docenas de casos en países muy fuera de Cuba. Se puede llamarlo el síndrome China, o el síndrome Viena, o el síndrome alemán, o mejor, el síndrome global. De veras han sido informes de casos en cada continente en el mundo, menos Antártica. Pero, ¿qué está pasando realmente con estos llamados ataques, primero acústicos, después sónicos y más recientes que son armas basadas en microondas? ¿Fueron atacados también en Washington? ¿O será algo refrendado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos? El problema es que en el informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que fue comisionado, fue encargado por el Departamento de Estado, no se muestra ninguna evidencia de que las microondas puedan actuar sobre el cerebro en las condiciones en que se dice que ocurrieron los incidentes. Y todos los científicos de prestigio han ido demostrando en artículos, en comentarios, de que esto es un absurdo. El también director del Centro de Neurociencias de Cuba sostiene que al no existir evidencias de los supuestos ataques, Estados Unidos ahora llama a estas afectaciones de sus diplomáticos incidentes de salud no explicados, mientras en los medios existen dos tendencias de opinión. Uno que responde a los halcones de la política norteamericana dentro de los republicanos y dentro de los demócratas, que trata de decir que esto es una agresión rusa y construyen sobre la base de evidencia que no existen. Están publicando ahora artículos muy agresivos donde dicen que como están atacando diplomáticos o agentes de la CIA de Estados Unidos en todas partes del mundo, hay que responder, y hay que responder con medidas duras. Y la otra tendencia es que cada vez más, en los últimos tiempos, hay voces cuerdas que dicen que efectivamente no hay ninguna evidencia. Ha aparecido editorial en el New York Times, ha aparecido un artículo de opinión 2 en el Washington Post, en la televisión alemana. Aunque la administración Biden ha evitado señalar públicamente a algún país como responsable de los incidentes, el Congreso estadounidense impulsó un proyecto de ley con intereses políticos muy marcados. Por una parte están los intereses iniciales políticamente manipulados de senadores como Marco Rubio, que es miembro del Comité de Inteligencia y del Comité de Relaciones Exteriores, como el senador Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que aun cuando no habían concluido las investigaciones del FBI, que después se hicieron públicas en una audiencia en el Congreso, ya acuñaban la existencia de ataques que 5 años después aún no han podido confirmarse y no se van a poder confirmar nunca, pues no ocurrieron. No hay nada de extrañar. Estos sectores siempre están buscando algo, cualquier excusa, incluso no necesitan ninguna excusa para decir lo que han querido decir, que es acusar a Cuba de cualquier cosa. No se sabe si es para complacer la morralla anticubana de Miami o simplemente es la forma de ellos de suministrar o de canalizar el odio y la venganza que han tenido durante 60 años contra la isla de Cuba. Lo cierto es que no hay evidencias o pruebas de los ataques y entre los médicos e investigadores gana cada vez más el criterio de que los afectados padecen trastornos neurológicos funcionales o enfermedades psicógenas masivas. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé. Buenas tardes. La jornada de teatro callejero inicia hoy en Matanzas y dedica esta 11ª edición a los barrios. En esta ocasión, los espacios elegidos son barriadas menos favorecidas de la periferia de la urbe, a las cuales durante 4 noches llegarán propuestas que incluirán teatro, danza, circo, narración oral y presentaciones de libros. El programa incluirá exposiciones de fotografías y homenajes a figuras destacadas de la escena, además de intercambios sobre las diferentes prácticas de intervención en espacios públicos en tiempos de pandemia. Asimismo, tendrá lugar la función más larga, en la cual durante todo un día los grupos muestran sus espectáculos.
El primer taller internacional Diversidad Afroamericana, Estrategias Educativas, Culturales y Comunicacionales para la Lucha Anticolonial, convocado por la Casa de las Américas y el Programa de Estudios sobre Afroamérica, sesiona hasta mañana 11 de noviembre. Esta propuesta participativa tiene como eje central 6 talleres interculturales. En el programa de actividades participarán editores, artistas promotores culturales, líderes barriales, comunicadores y académicos de diferentes disciplinas y países. El taller aspira a socializar experiencias prácticas materializadas en diferentes territorios de Afroamérica para combatir los racismos y las discriminaciones de todo tipo. Por ello, se examinarán formas de lucha contra herencias coloniales asociadas a colores de la piel, género, filiaciones culturales, lenguas, origen territorial, entre otros ejes temáticos. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas y la Dirección Municipal de Cultura de Marianao trabajan en conjunto para mejorar las condiciones de la sede del Grupo Aldaba. La inversión constructiva permitió la salvaguarda de un centro cultural con aportes significativos en el trabajo comunitario. La Cesta Mágica regresa al repertorio de Espacio Teatral Aldaba. La comunidad de Marianao será la primera en asistir al reestreno de la obra. La obra está compuesta por varios cuentos, donde cada uno de los actores se desdobla, como bien pueden ver, actúan con títeres, hacen acrobacia. Para el colectivo Espacio Teatral Aldaba se cumple el sueño de tener una sede de presentaciones y ensayos. Más de $1 millón se invirtió en la obra, a la que solo resta el montaje de la mecánica escénica. Tras las luces del presente, recuerdan el grado de deterioro constructivo que alcanzó el inmueble. El teatro primeramente tenía problemas de corriente y habían cortes constantemente en la sala. Entonces ya se hizo el cableado nuevo, completo de todo el teatro, incluyendo las luces. Aldaba cuenta con 2 salas teatrales, el mayor espacio con capacidad para 160 espectadores y el segundo para unas 40 personas. Bueno, la inversión se extendió desde el escenario, se compraron equipos de luces nuevos con termoescena, se instalaron los equipos de sonido. Por estos días, la directora Irene Borges y la actriz Amada Morado trabajan en un monólogo sobre historias de mujeres. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas prevé ampliar el circuito teatral en la capital con las presentaciones de grupos de otros municipios de La Habana y de diferentes provincias del país. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Teatro Sauto abrió sus puertas recientemente tras el cierre que impuso la COVID-19 en el país. La reapertura estuvo protagonizada por los cantantes Alfonso Llorens y Beatriz Márquez. Durante más de una hora, los asistentes a la reapertura del Teatro Sauto disfrutaron del concierto titulado Reencuentro, con boleros ancestrales y canciones interpretadas por Alfonso Llorens y la musicalísima Beatriz Márquez. Tenía muchos deseos de volver a reencontrarme con ese público, que es el que te alimenta, el que te da la fuerza para continuar. Por muchas conciertos en las redes que yo hice y todo eso, no es lo mismo. Esos aplausos son una cosa, es un regalo que nos da la vida. Realmente yo me siento muy feliz, de verdad que sí. Siempre con el deseo de regresar aquí. La musicalísima recordó a su padre con la interpretación de Espontáneamente, primer título que ella grabó en su carrera artística, y en esta ocasión le regaló a los matanceros. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, propone un recorrido por la filmografía de la isla realizada por mujeres como parte de las acciones del Comité de Género de la entidad. La muestra, prevista del 24 al 28 de noviembre, constituye la primera actividad impulsada por esta iniciativa y de la necesidad de posicionar equitativamente las voces femeninas del séptimo arte en la nación caribeña. El programa de proyecciones incluye más de 40 propuestas, entre documentales, largometrajes de ficción y cortos. Las salas del Charles Chaplin, Charlotte Fresa y Chocolate y Riviera, en esta capital, acogerán títulos como el drama De cierta manera, de Sara Gómez, Vestido de novia, de Marilyn Solaya, El techo, de Patricia Ramos, entre otros filmes de realizadoras cubanas. Así finalizan las notas culturales. Buenas tardes.
Los 359 planteles cienfuegueros de todos los niveles de enseñanza volvieron a las aulas este lunes 8 de noviembre. Y en medio del proceso que retoma el aprendizaje, se observan y le atienden las secuelas emocionales de la pandemia en los educandos de esa provincia. Mientras se juega para repasar vocales y consonantes, los maestros observan su comportamiento. Tras 9 meses de confinamiento sin clases presenciales, la educación en Cienfuegos pone énfasis tanto en consolidar conocimientos como en los posibles efectos de la pandemia tras el regreso a las aulas. Han regresado con mucha alegría, muy contentos de reanudar el curso escolar para terminar. Ella extrañaba mucho las clases de su profesora, el contacto directo con sus compañeritos de aula, el espacio del recreo donde ellos socializan, y ella está feliz y contenta. Para los más pequeños, el retorno masivo a los círculos parece transcurrir sin mayores contratiempos. Muchos entraron corriendo porque querían volver a encontrarse con las tatas, con sus amiguitos y socializar con ellos. Fue muy bonito cuando llegaron, que se juntaron, se abrazaron, querían estar más cerca y jugar y compartir y contarse las historias y todo lo que habían pasado. El Centro de Diagnóstico y Orientación en la provincia estudia las secuelas de quienes padecieron la COVID-19. Como manifestaciones más evidentes, la ansiedad, el pánico, la fobia a las interrelaciones sociales de los menores, irritabilidad, hiperactividad. Y no solo en los menores convalecientes de COVID, sino todos aquellos que tuvieron consecuencias del encierro. De conjunto con el Ministerio de Salud se ha diseñado un programa de atención a la esfera socioemocional de los educandos. Ofrecemos seguimiento a los menores convalecientes de COVID a partir de los grupos de tratamiento especializados con que cuenta el Centro de Diagnóstico y Orientación. Brindamos servicios además en el Centro Especializado Tato Madruga, donde recibimos todos los menores de 0 a 18 años. Organizamos un sistema de preparación desde la estructura provincial. Están estableciendo capacitación